SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios. Hoy traemos uno de los problemas que se arrastra desde hace años en el mundo empresarial español, los impagos y el retraso a la hora de cobrar. Y uno de los problemas que nos distingue y nos diferencia respecto a otros países es realmente la morosidad empresarial. La morosidad empresarial es verdaderamente una lacra. Es Ferran Bel, diputado del PDeCAT en el Congreso, hablando hace 2 años y medio de un problema que arrastran desde hace años las empresas españolas, especialmente las pequeñas y medianas. Pero la realidad es que nuestras empresas, especialmente nuestras pequeñas y medianas empresas, también los autónomos, hoy son menos competitivos que las empresas de otros países, porque tienen un problema y un grave problema que se llama morosidad empresarial. Y 2 años y medio después, ese problema sigue aquí. En España se paga tarde o no se paga. Un 13% de las compañías considera que los impagos o los retrasos a la hora de cobrar es uno de los principales problemas para su negocio. No se cumple la ley que fija que no se puede tardar más de 60 días en cobrar, y eso en un entorno de subida de los tipos de interés puede amenazar la continuidad de muchos negocios. En total se calcula que 350.000 millones de euros es la cantidad de facturas que están impagadas en España. Y 2 de cada 3 euros de esas facturas son impagos entre empresas. Además, a lo largo de 2022 se ha incrementado el porcentaje de facturas sin pagar. Lo certifican los datos que acaba de presentar la plataforma multisectorial contra la morosidad, una plataforma que agrupa a 1,5 millones de pymes y autónomos, y que dicen que un 5% de las facturas emitidas el año pasado no se ha cobrado. Y en las que sí se ha cobrado, el dinero se ingresa tardísimo. Pablo Anzola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jordi. Este informe que acaba de presentar la plataforma dice que las administraciones locales y las grandes empresas son las peor pagadoras en España. Sí, por primera vez, según el informe, se ha igualado lo que tardan en pagar las empresas y lo que tardan en pagar las administraciones públicas. 67 días en los dos casos. Las administraciones públicas han empeorado sus registros. En 2021 tardaban 61 días en pagar y en 2022 han tardado 67 días de media. Las que más demoran el pago son las administraciones locales, que son también las que más han empeorado en el último año. Algo que los autores del informe atribuyen a la ausencia de un plan de pago a proveedores, como el que facilitó que el Estado asumiera esas deudas y las compañías pudieran cobrar. En cuanto a las empresas, son las más grandes las que más tardan en pagar, aunque en líneas generales el plazo se ha reducido hasta los 67 días, según ese informe. La plataforma contra la morosidad también constata un aumento de las facturas impagadas. Han pasado del 4,8 al 5% en el último año, acercándose a los niveles máximos del año 2014. Estos datos van en la línea de otros informes que se han ido publicando en los últimos meses y que apuntan que el retraso en el pago es uno de los problemas que se ha agravado en el último año. Crédito y Caución, por ejemplo, constata que un 22% de las empresas, casi 1 de cada 4, ha sufrido algún impago significativo durante 2022. La Cámara de Comercio de España, en su último informe sobre clima empresarial, decía que el 12,8% de las empresas situaba los impagos y el retraso a la hora de cobrar como uno de los principales problemas que tienen que afrontar en su negocio. Esta es, pues, la percepción que tienen las empresas, la percepción desde el lado de quien cobra o de quien no cobra. Pero hay también datos del otro lado, de quien paga. ¿Cuánto están tardando las administraciones públicas en concreto en pagar a sus proveedores? Hacienda publica mensualmente datos que dicen ¿qué exactamente, Pablo? Pues los datos que ofrece el Ministerio de Hacienda son más optimistas. Los últimos que se han publicado son del mes de noviembre y dicen que el plazo de pago se ha reducido en todas las administraciones públicas. La Administración Central tarda 24,8 días en pagar a sus proveedores. Ha reducido el plazo más de 7 días en el último año. Las comunidades autónomas también pagan en menos de 30 días, en concreto en 29,2 de media, y los ayuntamientos, cabildos y diputaciones, según los datos de Hacienda, pagan de media en 46 días, aunque hay una gran dispersión en los datos. El Ayuntamiento de Jaén, por ejemplo, tarda más de 2 años en pagar, según esos datos de Hacienda. Los de Jerez, Pozuelo, el Puerto de Santa María y Parla tardan más de 300 días, alrededor de 1 año. Alrededor de estos datos hay 2 constataciones. La primera es que se incumple la ley, porque en España hay una ley que establece en 60 días el plazo
máximo en el que se tiene que pagar una factura. Es la Ley 15/2010 que dice textualmente: el plazo de pago que debe cumplir el deudor será de 60 días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios. Una ley que añade: este plazo de pago no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes. Además, otra ley, la de contratos del sector público, va más allá y establece en 30 días el plazo que tienen las administraciones públicas para pagar a sus proveedores. Es decir, 60 días de plazo para las empresas privadas, 30 días de plazo para la administración pública. La segunda constatación es que esto no se controla y incumplirlo no tiene consecuencias. Hace meses que se tramita en el Congreso una nueva ley que puede incorporar sanciones a quien incumpla. A la presentación de esta nueva normativa correspondía la declaración del diputado Ferran Bel que escuchábamos al inicio de este espacio. Pero esta ley, que entró en el Congreso en octubre de 2020, sigue dormida en la Comisión de Asuntos Económicos. Casi 2 años y medio después, sigue en trámite de enmiendas y a falta de su aprobación. Sí ha habido una cierta aproximación a la imposición de sanciones a las empresas que incumplen con otra ley, la llamada Ley Crea y Crece. El proyecto de ley incluye importantes instrumentos para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales, un tema absolutamente fundamental para la liquidez, la solvencia y, por tanto, la capacidad de crecimiento de nuestras pymes. Se excluye del acceso a las subvenciones públicas y de la condición de entidad colaboradora en su gestión a las empresas que incurran en morosidad. Una ley que, como dice la vicepresidenta Nadia Calviño, deja sin posibilidad de recibir subvenciones de más de 30.000 euros a las empresas que incumplen los plazos de pago. Pero lo que dicen las compañías es que nadie les está pidiendo que acrediten que cumplen o no cumplen con esos plazos de pago cuando piden una subvención. Se lo vamos a preguntar a Antoni Cañete, que es presidente de la Plataforma contra la Morosidad. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. 67 días es la media que tardan las empresas en cobrar de sus proveedores, según los datos del informe que acaban de presentar. ¿Esto cómo se explica? Bueno, primero de todo, las medias tienen siempre un punto de injusticia. Usted hablaba de 67 días en el ámbito privado y, lógicamente, aquí quien está pagando bien son las pequeñas y las medianas empresas y las personas autónomas, porque no tienen capacidad de negociación o posición de dominio. Y aquí lo que se constataba es que todavía el 55% de las facturas de las grandes empresas a las pequeñas y medianas empresas se están pagando por encima, en algunos casos, de 150 días. Entonces, la media a veces distorsiona un poco la realidad, ¿no? Por ello, desde la Plataforma contra la Morosidad venimos pidiendo que se pague, se regularice el pago y, sobre todo, que si no se haga un régimen sancionador como tienen otros países, ¿no? Porque hoy en día el gran problema que hay es que los intereses suben, se dificulta la capacidad de encontrar financiación bancaria y, por tanto, lo que hacen aquellos que tienen más posición de dominio es retrasar los pagos y distorsionar la economía y generar pérdidas de puestos de trabajo y cierres de empresa. Por tanto, la media es verdad que mejora y en el ámbito empresarial, pero, como también decía, hay un dato que nos ha preocupado y es que nos ha aumentado en esta encuesta la media en el ámbito de lo que ha sido la administración pública, que ha subido a 67 cuando debería de estar en 30 días de media de pago. Eso es lo llamativo. ¿A qué atribuyen ustedes que las administraciones públicas estén empeorando sus plazos de pago? Bueno, tiene que tener en cuenta que el año anterior, porque estos son datos del 2022, hemos analizado todo el 2022, el 2021 hubo 26.000 millones que se pusieron a disposición de las comunidades autónomas y los 11.000 millones también que se hicieron para el sector privado, que obligaba a tener al día las facturas. Entonces vemos que hay una causa-efecto. Cuando tú tomas una decisión de que hay que pagar las facturas se pagan. Este año 2022, eso pasó el 2021, no ha habido este tipo de primero de ayudas y de condicionantes y, por tanto, ha vuelto a subir el periodo de pago. Me llama la atención del informe que las empresas que cobran tarde parece que lo aceptan. Cuando cobran tarde no reclaman compensaciones, incluso en algunos contratos aceptan que se les pague más allá de esos 60 días. ¿Se han acostumbrado las compañías a cobrar tarde y ya les da igual? Pues mire, le voy a utilizar una frase del refranero español que siempre es muy rico, ¿no? Y dice que nadie muerde la mano que le da de comer. Y por eso es necesario el régimen sancionador. Cuando alguien tiene que trabajar y alguien le dice, te voy a exigir que me hagas el trabajo, pero que te voy a pagar a 300 o a 200 días,
pues si quieres trabajar tienes que asumir esas condiciones, y por eso es necesario que existan controles y que además exista que no haya abusos de posiciones de dominio. Nadie que le están ofreciendo un trabajo, lógicamente denuncia, y una vez que de alguna forma te da el trabajo, te exige el que le pagues intereses porque sabes que la próxima vez no te va a dar trabajo. Pero fíjense, hablo del plan de pago a proveedores que se ha puesto para los ayuntamientos que están pagando mal en el país de más de 1.000 millones hace 2 semanas. El propio gobierno dice que para cobrar las deudas que tienes con la administración debes de renunciar a los intereses de demora que son obligatorios en la ley europea y en la ley española. Por tanto, en el tema de la morosidad, yo pienso que llevamos demasiado tiempo sin hacer las cosas bien y, por tanto, necesitamos de una vez por todas ser un país serio, porque en la crisis anterior 1 de cada 3 empresas y 1 de cada 3 puestos de trabajo que perdimos lo hicimos directa o indirectamente por culpa de la morosidad. Por tanto, no es un elemento menor el que estamos poniendo encima de la mesa. Mencionaba usted antes la necesidad de sanciones a quien no cumpla con los plazos de pago. En algunos países donde ya se aplican, ¿se ha demostrado que son eficaces? Pues mire, no hace falta que vayamos a ningún país. El año pasado, en el ámbito del transporte, por primera vez se hizo un régimen sancionador en un sector. Y solamente con el anuncio del régimen sancionador bajaron los plazos de pago, pero es que no ha habido prácticamente necesidad de utilizar la sanción, porque cuando hemos tomado los datos, y así nos lo dice también una organización que tenemos en la plataforma como es FENADISMER, prácticamente en el transporte, desde que existe el régimen sancionador, no se produce dilación en el plazo de pago. Lo mismo que pasa en la cadena alimenticia, donde también existe el régimen sancionador. Por tanto, es inexplicable y a veces difícil de poder justificar que en el 2021, después de la Comisión de Reconstrucción, se tomó en consideración un régimen sancionador como ley en el Congreso de los Diputados y llevamos más de 72 prórrogas, y alguien deberá de explicar qué fuerza se tienen aquellos que les beneficia el hecho de pagar tarde para que ese régimen sancionador no vea la luz. Hay una ley recién aprobada en el Congreso que contempla dejar sin acceso a contratos públicos a las compañías que no cumplan con los plazos de pago. ¿Esta tampoco se cumple? Esa es la ley Crea y Crece, que se hizo el año pasado, una ley que fue una exigencia de Europa después de que denunciamos que con dinero público no se estaba pagando y se estaban rompiendo las cadenas de pago. La Unión Europea, para pagar el tercer pago del Next Generation, exigió que España hiciera una ley para que el dinero público llegara a todas las empresas y a toda la economía, y por tanto que beneficiara en este sentido también a todo el ámbito empresarial. Y aquí lo que se puso fue una norma que los contratos de más de 5 millones, para poder, de alguna forma, el contratista principal poder tener su certificación, certificara que está pagando a las pequeñas y medianas empresas. Todavía en el ámbito de la construcción se está por encima de más de 100 y algo días de media, pero es que además nos están exigiendo ese control. Fíjense, en el año 2017 se cambió la ley de contratación pública, se generó una agencia, en este caso gubernamental, pero autónoma, como es el ORICOM, en el que tiene que controlar esos contratos de más de 5 millones para que se pague el contratista principal a subcontratista, principalmente pymes, y de los 3.400 contratos que se han hecho en estos 4 años, solo se han revisado 180. Por tanto, es absolutamente inexplicable y creemos que es denunciable, y así lo hacemos, y exigimos que se cumpla la ley Crea y Crece, y desde la plataforma vamos a fiscalizar su ejecución. Para terminar, esta situación de retraso a la hora de cobrar, ¿hasta qué punto amenaza la supervivencia de las empresas? Pues bueno, si hacemos una similitud con lo que nos pasó en la crisis anterior, hay un dato que es la morosidad, pero hay otro dato que también ayer poníamos encima de la mesa, que son los impagos. La morosidad es que te pagan más tarde, tienes que ir al banco porque no te paga tu cliente y te tienes que financiar porque has tenido que liquidar el IVA, pagar todos tus tributos, pagar a tus trabajadores, tu materia prima, pero cuando se produce el impago es que no te pagan una factura. Dicen los expertos que debería de ser como máximo de un nivel del 2 y algo. Nosotros dábamos ayer el dato que estamos en el 5% de las facturaciones de las empresas de media en la que se están produciendo ya impagos. Ese dato lo que indica es cierre de empresas de una forma evidente e inmediata. Para que tengan una idea, cuando hubo más destrucción de empresas y de empleo en nuestro país en el 2014, ese dato era del 5,2%. Por tanto, estamos subiendo no solamente en la dilación del pago, en la morosidad, sino también en los impagos, y esto es un dato que nos debe de preocupar para tomar medidas urgentemente. Europa, a través de nuestra proposición de la ley Crea y Crece,
ya la presidenta von der Leyen ha dicho que está cambiando la directiva europea y la semana que viene tenemos reunión en Europa para que esa directiva entre ya en el Parlamento Europeo en el mes de julio. Pues Antoni Cañete, presidente de la Plataforma contra la Morosidad, gracias por atendernos. Buenas noches y gracias a ustedes. Impagos y morosidad empresarial al alza, hoy en Hora 25 de los negocios. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.